Edna, and today I want to show you how I made this Christmas stocking. I follow the pattern from Yarn Inspirations to a point because I made my own modifications and I use a different yarn. So I used a ball of super bulky yarn in the white and a ball of super bulky yarn in the black. Also, I added these bells just to make it really festive, and I use size 13 needles by Knit Picks. You're gonna need stitch markers, yarn needles, scissors, and a crochet hook for this part here. This is the only crochet that is involved in this. So follow along. And para los que hablan español, quiero enseñarles cómo hice esta media calcetín navideño. El patrón es de Yarn Inspirations y va a estar abajo en la descripción. Pero yo hice unas modificaciones porque usé lana súper gruesa, una pelota de cada color y también usé esas campanitas para darle un motivo como más festivo. Van a necesitar agujas tamaño 13, las mías son de Knit Picks. Van a necesitar un separador de puntos, una aguja lanera, tijeras y el gancho de crochet. So, follow along, vengan y vamos a hacer este tutorial paso a paso. Follow me for the step by step. See you soon. 40 stitches. Primer paso, montar 40 puntos. Place a marker, poner el separador y tejer un punto derecho, un punto al revés. Knit, one knit, one purl for 4 inches. Hacer esta puntada por 4 pulgadas. Un punto derecho, un punto al revés. Next, knit the entire row. Ahora, tejer toda esta vuelta. Punto derecho. Knit stitch. Okay, next step, add new color. Siguiente paso, agregar nuevo color. And knit for 8 inches. Y tejer por 8 pulgadas. Okay, so now we are at our desired length, and the next step is to start working the heel. We're going to work the heel flap by knitting half the amount of stitches that we cast on. So we initially cast on 40 stitches, so now we're going to only work with 20 stitches to create the heel flap. The other 20 stitches are going to remain untouched. You can put them in a stitch holder, or you could just, if your cable is long enough, just knit with the circular needle, but without joining in the round. So for this stockinette,
portion of your knit, you're going to need to purl one row. So you're going to knit one side and purl the other side. And you're going to do this for 14 rows. And at this point, we're also going to add our contrasting color. So again, I'm going to add the white to start working on the heel flap. Ok, así que a estas alturas ya tenemos el largo deseado. Ahora nos toca empezar a trabajar el talón. Vamos a empezar la primera parte del talón tejiendo la solapa del talón usando 20 puntos de los 40 que montamos, o sea, la mitad de los puntos. Y como estamos usando las agujas circulares, esta vez no vamos a unirlo en el círculo, en lo redondo. Vamos a tejer 20 puntos de lado a lado. Un lado va a ser el punto derecho y el otro lado va a ser el punto revés para así crear la puntada jersey. Y en estos momentos también vamos a agregar el color contrastante, o sea, el blanco en mi caso. Y también le voy a seguir poniendo esta lana de las pestañitas. Así que vamos a empezar a tejer. Let's begin adding the yarn and knitting. So don't cut the working yarn yet. This black yarn, don't cut it out. Esta lana no la corten todavía, la vamos a necesitar, así que la dejamos así intacta, no lo tocamos. Vamos a empezar agregando la lana del color contrastante y tejer 20 puntos. So we added our contrasting color and we're going to knit 20 stitches in stockinette for 14 rounds. Así que vamos a tejer en el punto jersey estos 20 puntos, un lado derecho, un lado revés, por 14 vueltas. Okay. Let me see, here's my stitch marker. Perfect. Ahí está mi separador que me va a indicar que debo parar en esos 20 puntos. Y no pasarme. I don't want to go past those 20 stitches. So here I go. Okay. 20. Perfecto. Entonces ahora lo que voy a hacer, I'm going to turn my work around. Just turn your work around like this. And now purl. Oh, I want to make sure that I'm keeping track of my rows. So I'm using this little stitch marker. No, this is a row counter. And I go like this, and there's the one. Entonces con este contador de vueltas, entonces voy a mantener yo el conteo. O lo pueden hacer con un pedazo de papel y una pluma. You know, you can always use paper and pen and keep it simple. But I had this little row counter that of course I wanted to use. So now we're going to purl. This row. I gotta keep my tension when I'm using this fun fur. Okay, tengo que apretar un poquito más la tensión cuando estoy usando esta lana de estas pestañitas. Okay, nos vemos a las 14 vueltas. See you in 14 rows. Here are our 14 rows for the heel flap in stockinette. Came out pretty nice. This is how our sock is looking. So here are the 20 stitches that we didn't knit and they're just unholed. That's fine. Don't panic. That's the way it should be looking, okay?
And remember that in the description below, I have a link to stockinette stitch and to knit and purl. Okay. Y aquí lo tienen. Ya están las 14 vueltas en el punto jersey. Así se ve la solapa del talón. Así se ve el otro lado, donde están los 20 puntos en espera. Eso está bien, no se asusten, así es como se debe ver. Y no se les olvide que abajo en la descripción tengo el tutorial de cómo tejer el punto derecho, el punto revés, para crear el punto jersey. Ahora vamos al siguiente paso. Let's go to our next step. Now we are going to turn the heel. Ahora vamos a voltear el talón. Lo busqué, creo que así se dice. Si no se dice así, me dejan el comentario, me corrigen abajo. Así no se dice. Okay, so we're going to turn the heel. We're going still working with our main color. Seguimos trabajando. This is not the main color. This is the contrasting color. Vamos a seguir trabajando con el color contrastante, que en este caso mío es el color blanco. Okay. We're going to slip one stitch. Pasamos un punto sin tejer a la aguja de la mano derecha. Tejemos 10 puntos. And we knit 10 stitches. Lo único que hice diferente ahora es que le corté la lana de pestañitas. The only thing I did differently on this round is that I broke off the eyelash yarn. No particular reason why, only that I was running out of material and I want to have some for the toe. Y lo dejé así porque se me estaba acabando y no quería quedarme sin la lana de pestañas para cuando me tocara hacer la punta. Ok, entonces tejimos 10 puntos derecho. And now we're going to decrease by doing the SSK, which is slip, slip. Are we slipping? Slip and knit 2 stitches together. Okay, there's our SSK. Then you're going to knit 1 more stitch. Se hizo donde disminuimos, deslizando 2 puntos a la aguja derecha y tejiéndolos juntos. Después tejimos un punto más derecho y ahora le vamos a dar la vuelta. Now we're going to turn our work around. There we go. And on the purl side, we're going to slip 1, purl 3, 2, 3, purl 2 stitches together, purl 1, and turn your work. Okay. En el lado del derecho vamos a correr un punto, knit 4, tejer 4 derechos, 4, desliza, SSK, SSK, here we go, knit 1, and turn your work.
On the purl side, we are going to slip 1, purl 5, 1, 2, 3, 4 and 5, y tejer. Deslizamos, corremos un punto, tejimos 5 puntos y ahora vamos a tejer 2 puntos juntos. En revés, un punto en revés y se le da la vuelta al tejido. ¿Ves? Y cada vez que se van a tejer los 2 puntos juntos, ustedes se van a dar cuenta porque hay como un espacio aquí. So this gap here is going to show you, it's going to let you know that it's time to knit 2 stitches together, and that is like your visual cue. Can you see how the heel is starting to form like this little triangle? Pueden ver ya cómo se va formando el talón, en donde se ve como esta forma triangular. Ahora vamos a ir estamos en el lado derecho. We're going to slip a stitch. We are going to knit 6. 1, tejemos 6. 2, 3, 4, 5, 6. Y ahí pueden ver que está el espacio, y este es donde nos indica ya que tenemos que hacer la reducción. This is where you show that you have to do a decrease. So you're gonna slip, slip, knit. So that's your decrease. You're going to knit 1 and turn your work. And we're going to continue doing this until we have eaten up all these stitches. Okay, so again, on the purl side, slip 1. This time we will have 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Well, 7, and then we're gonna knit 7, and then these two we're gonna purl 7, and then we're gonna purl these two together. Así que vamos a hacer 7 puntos revés y después 2 puntos revés juntos. 1, 2, 3, 4, 5. 2 puntos revés juntos. Se teje 1, un revés y se le da vuelta al trabajo. Ahora, ya ves cómo se está formando el talón. Can you see how the heel is starting to cup almost? And now we're on the right side. Estamos en el lado del punto derecho. What we're going to do is that we're going to slip 1, knit 8, SSK, knit 1 and turn our work. Entonces vamos a tejer, vamos a pasar un punto sin tejer. Vamos después a tejer 8 puntos derechos, la reducción SSK, tejer un punto y darle vuelta. Vamos a ver cómo se ve eso. Okay. 8.
Ahora vamos al lado del revés. In este lado, on the purl side, we're going to slip 1 stitch, purl 9, purl 2 together, purl 1, and turn. So, del lado del revés vamos a deslizar un punto, vamos a tejer 9 puntos del revés, luego vamos a tejer 2 puntos juntos, siempre en el revés, un punto revés y darle vueltas. Vamos a ver cómo se ve esto. Listo. Muy bien, muy bien. All right. Ahora debemos tener 12 puntos. So we should have 12 stitches. Let's see if that's true. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Very good. Okay, so this is done. And what we just did is called the famous short rows. I didn't tell you at the beginning because when I tell people that we're going to work short rows, they're like, oh no, I draw the line here. I can't do that. This is too complicated. It's too confusing. But guess what? We worked them together and we got them done. So we did our short rows. And now we're going to go into picking up stitches along the side here to knit across, to come to this side and pick up stitches as well and knit around. So step by step, little by little, we're going to be working all these different techniques. Don't you worry. Don't panic. Entonces, lo que acabamos de terminar de hacer fueron las vueltas cortas. Esto de aquí atrás que hicimos. Y pues yo cuando le digo a la gente vamos a hacer el siguiente paso son las vueltas cortas, me dejan hablando sola, se van. Así que ya lo hicimos, no pasó nada y vamos a seguir ahora con el siguiente paso que es levantar puntos, 9 puntos desde este lado. Después vamos a tejer el resto, levantar 9 puntos de este lado y seguir tejiendo. Y van a ver cómo va agarrando la forma, la media, la bota, el calcetín, como le quieran decir a esto. All right, so what we're going to do next is cut off this white yarn, leaving about a 6-inch tail. So let's cut this off and move the white yarn out of the way for now. And we are going to pick up 9 stitches along the side. Vamos ahora a levantar 9 puntos de esta manera. Aquí se ve donde hemos tejido y aquí vamos a levantar los puntos de esta manera como si se estuvieran tejiendo. So we're going to pick up 9 stitches along the end, inserting the needle between both legs. So right in here. Se introduce la aguja en medio de de las dos patitas del tejido. ¿Sí? No por acá al medio, por aquí abajito. Y vamos a levantar entonces 9 puntos. Ahí va 1. Y van a ir levantando 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Ok? Lo vamos a ir haciendo de esta manera. Like this. ¿Sí?
And we will continue doing this, picking up stitches until we have 9 stitches in our needle. Okay, here we have our 9 stitches. Tenemos nuestros 9 puntos que hemos levantado. And now we're going to knit the 12 stitches that we have along the bottom of the heel. Ahora vamos a tejer los 12 puntos que tenemos en la parte de abajo del talón. Seguimos tejiendo estos 12 puntos. Okay, here we have the 12 stitches already knitted from the bottom of the heel. Aquí tienen los 12 puntos ya tejiditos de la parte de abajo del talón. Ahora, now we have to do the same thing we did on this end. So now we have to pick up 9 stitches again along this side. Ahora vamos a levantar nuevamente 12 puntos. Perdón, 9, porque hicimos 9 de un lado, 9 del otro. So 9 stitches along this side. Oops. And continue picking up stitches, 9 stitches along the side. Ahora hemos llegado a los 20 puntos que teníamos en espera. Now we got to the 20 stitches that we had on hold. Yes. And we're going to knit those 20 stitches. Okay. This is what it looks like. And we're going to start at this point shaping or starting the gusset. Ya en estos momentos, en este punto del tejido, vamos a empezar a darle forma al empeine del calcetín. ¿Sí? Haciendo una serie de disminuciones. So we're going to shape the gusset by using a series of decreases that I'm going to walk you through. And you will see how it all is going to shape nicely. So here are 20 stitches. Yeah, and we are at the beginning of the row again. Now we're going to start a series of decreases, okay, to shape the gusset. So we're not going to be turning the work anymore. We're going to be just knitting in the round. Ahora vamos a empezar una serie de reducciones. Vamos a empezar a quitar puntos. Y ya no tienen que darle vuelta al tejido, sino que vamos a tejerlo todo de manera circular. So let's begin. Knit 1, tejer 1, slip, slip, knit. Ya hemos hecho esto. SSK, deslizar, deslizar, tejer el punto. Y vamos a tejer 24 puntos. Knit 24 stitches
and knit 2 together. Tejes los 24 puntos y tejer 2 puntos juntos. You have your 22 stitches. You have your 24 stitches to knit, 24 puntos. Y ahora 2 puntos juntos. And now 2 together and knit 21. So there's that one and the 20 that were on hold. Those are the ones we're going to continue knitting across. Okay. Ahora se tejen estos 20 puntos que estaban en espera, son los mismos, y se siguen tejiendo. La siguiente vuelta va a ser una vuelta del derecho. The next row is going to be a knit row with no decreases. The decreases are going to be done every other row. Okay. La siguiente vuelta es una vuelta del derecho sin ninguna reducción, sin ninguna disminución, porque las disminuciones se van a hacer una vuelta sí, una vuelta no. Okay. Aquí estamos nuevamente al inicio de la vuelta y la vuelta va a ser punto derecho, toda tejida. So we're at the end of the row or the beginning, and now we're going to knit across. We are back at a decrease row. Estamos nuevamente en una vuelta en donde se va a hacer una reducción. Vamos a disminuir a un punto al principio y un punto al final de lo que es el talón. Okay, so we're going to decrease 1 stitch at the beginning of what is the heel gusset and at the end. So this time we're going to knit 1 K. Okay, and we're going to knit 22. Así que se hizo la reducción del SSK. Se van a tejer 22 puntos y luego 2 puntos juntos y un punto derecho. So we're going to knit till the end of the heel gusset, knitting these 2 stitches together, knit this one, and continue knitting in the round. Okay. Okay, here it is. And now we're going to continue knitting around. The next row is going to be a knit row. And you're going to continue doing this same sequence of knitting 1 row, a decreased row, until you have 40 stitches in your needles. Okay? Everything is going to be spelled out in your description below. No se preocupen, van a continuar tejiendo. Aquí ya llegamos a la parte de donde reducimos un punto, tejiendo los 2 puntos juntos. Ahora van a seguir tejiendo y van a hacer esto alternando las vueltas de una derecha y una de reducción hasta que tengan 40 puntos en las agujas. Y eso va a estar todo escrito en la descripción abajo. Así es que seguimos trabajándolo así. Regreso cuando ya tenga los 40 puntos. Here we are with all our decreases completed, and we are back to having 40 stitches in our needle. So you see, here's the cuff, here's your leg, here's your heel, and now we're going to the foot.
For the foot, it's really easy. All we're going to do is just knit all 40 stitches in the round. And I would say to knit for another, let's see, I would say to knit for another, let's see, 3.5, 4, like another 4 inches until you have about 8 inches from the gusset down, about 8 inches. And then we'll start the toe. ¿Sí? Así que ya estamos donde hemos completado todas las vueltas del talón y del empeine. Estamos nuevamente con 40 puntos, la misma cantidad de puntos con las que iniciamos. Y ahora nos toca tejer el pie. Yo diría tejer hasta que lleguemos como a unos 8 pulgadas, diría yo, de pie. Y la medida empieza desde el talón, unas 8 pulgadas. Así que vamos a tejer. Y después nos falta hacer lo que es la punta del pie. ¿Ok? Así es que vamos a tejer los 40 puntos, todas en vueltas circulares, redondas. No hay que hacer más nada, no hay que darle vuelta. Volvemos otra vez a tejer todo redondo. ¿Sí? So let's come back when we have our foot completed. Okay, I'm at the desired length now for the foot, and I'm going to add the contrasting color, which is my white yarn, and knit 1 row. Knit all 40 stitches with the white yarn. Okay. Entonces ya tengo el largo de lo que es el pie de la bota de la media. Y ahora voy a agregar el color contrastante, el blanco, y tejer todos los 40 puntos en el blanco. So it's safe now to cut the main color. So I'm going to cut the black yarn, leaving about 6 to 8 inches of tail. Corté ya el color principal, el negro, ya no lo vamos a usar más. Le dejé como 6 a 8 pulgadas a la lana. Y ahora voy a... Aquí está mi marcador. Y ahora voy a tejer los 40 puntos con esta lana blanca. So we already have a... Let me see. Yes. I have in the description below a tutorial on how to add a new yarn to your knitting. So I'm going to go 40 stitches around in white, and then I'll tell you what is our next step. Okay, now we're going to start our decrease row. And we're going to knit 1, SSK, knit 14. Once you have those 14 stitches knitted, then you're going to knit 2 together and knit 1. And you're going to continue repeat to the end of the row. Okay? At the end of this row, we're going to have 36 stitches left on our needles. Ahora vamos a disminuir los puntos. En esta vuelta vamos a tejer un punto, tejer 2 puntos juntos con la inclinación hacia la derecha. Ese es el SSK. Después vamos a tejer 14 puntos. Vamos a tejer 2 puntos juntos, un punto derecho y repetir esa misma secuencia hasta completar la vuelta. So let's see how that looks. Knit 1,
tejer 1. Este es donde agregamos el hilo. Vamos a jalar un poquitín. Knit 1, tejer un punto. Slip, slip, knit. O sea, deslizar, deslizar 2 puntos y tejer los 2 puntos juntos. Okay. Ahora vamos a tejer 14 puntos. Now we knit 14 stitches. Dos puntos juntos, knit 2 together, knit 1, tejer un punto. Y se repite la secuencia. And repeat the same sequence. I have 36 stitches, and this round is going to be a knit round. Okay. Ahora quedamos con 36 puntos y esta vuelta se va a tejer toda en el punto derecho. Todos 36 puntos se van a tejer en el punto derecho. We are back to another decrease row. This row we are going to knit 1, SSK, knit 12, knit 2 together, knit 1, and repeat that sequence to the end of the row. En esta vuelta, en donde vamos a reducir los puntos, vamos a tejer un punto derecho, 2 puntos juntos con inclinación hacia la derecha, el SSK, y vamos a tejer 12 puntos en el derecho, tejer 2 puntos juntos, un punto más derecho y repetir esa secuencia hasta que lleguemos a el separador. Nos deben quedar 32 puntos cuando terminemos de hacerlo. At the end of this decrease row, we should have 32 stitches left. So let's knit 1, tejer 1, SSK, tejer 2 puntos juntos con inclinación hacia la derecha, tejer 12 puntos, dos puntos juntos, 2 together, knit 1, tejer 1 y continuar con esa secuencia hasta que llegues al marcador. Repeat this sequence until you get to your stitch marker. The next row is going to be a knit row, and then I'll come back again when we have another decrease row. La próxima vuelta es una vuelta del derecho y regreso con ustedes cuando nos toque nuevamente reducir puntos. Okay, we're back to another decrease row. In this one we're going to knit 1, SSK, knit 10 stitches, knit 2 together, and knit 1, and repeat till the marker. And at the end of this row, you should have 28 stitches. En esta vuelta, en donde vamos a reducir, vamos a tejer un punto derecho, 2 puntos juntos con inclinación a la derecha, SSK, 2 puntos o 2 DJ, ¿sí? Vamos a tejer 10 puntos derechos, 2 puntos juntos, un punto derecho y repetir esta misma secuencia hasta que llegues al marcador. Al final de esta vuelta debes tener 28 puntos.
And once we've completed the decrease row, again, we're going to knit one row. Y cuando termines con esta vuelta en donde reduces los puntos, vas a tejer una vuelta de punto derecho y nos vamos a encontrar otra vez cuando nos toque la próxima reducción. Okay, so at the end of this row, and when you're done with your knit row, then I'm going to come back and show you our next decrease row. Okay, so I'll see you at the next decrease row. Okay, we continue working our decrease rows, and now at the end of the row, and now our next decrease is the same sequence, but instead of knitting 10 stitches, we're going to knit 8 stitches. So we will do again a knit 1, a SSK, knit 8, knit 2 together, knit 1, repeat that sequence to the end of the row, and you should have 24 stitches at the end of the row. Then you go to knitting one row of knit stitch. Ahora en esta vuelta, que es otra vuelta para reducir los puntos, se va a hacer lo mismo, pero en vez de tejer 10 puntos, vamos a tejer 8 puntos. O sea, tejer un punto derecho, tejer 2 puntos juntos con inclinación hacia la derecha, tejer 8 puntos derechos, 2 puntos juntos, un punto derecho y repetir esa secuencia. Cuando llegas acá, a donde está el marcador, el separador debes tener 24 puntos. Entonces tejes una vuelta del punto derecho sin hacer ninguna disminución. Se me fue el hilo. Ok, vamos a ver cómo sale. Alright, let's do this. So, knit 1, slip, slip, knit. Tejimos un punto derecho, la disminución SSK o la disminución de los 2 puntos con inclinación hacia la derecha y tejer 8 puntos. ¿Sí, verdad? Yes. Knit 8 stitches, knit 2 together, knit 1, and repeat that sequence. I'll see you when we're ready to do our next decrease row. Los veo cuando estemos listos para la próxima vuelta de la disminución. Recuerden poner la vuelta del punto derecho entre cada vuelta de disminución. Don't forget to knit a row of knit stitch before going into your next decrease row. See you in a bit. We are almost done. We're getting there. We're at the last decrease row. This decrease row, we're going to, instead of knit 8 stitches between the decreases, we're going to knit 6 stitches. So you're going to knit 1, SSK, these two, knit 6 stitches. Yeah. Then you're going to knit 2 together, knit 1, and repeat that sequence till the end where your marker is, or to the end of the row. At the end of the row, you should have 20 stitches. And we're not going to do a knit row at this point. We're going to end when we have 20 stitches. Bueno, y ahora en esta vuelta vamos a hacer una disminución más, en donde en vez de tejer 8 puntos, vamos a tejer 6 puntos entre los 2 puntos que se van a disminuir. Quiere decir que vas a tejer un punto derecho, los 2 puntos juntos con inclinación hacia la derecha, tejer 6 puntos, tejer 2 puntos juntos, un punto derecho. Y repites esa secuencia hasta que llegas a tu marcador
o a donde te indica que has terminado la vuelta. No vamos a tejer una vuelta de punto derecho. No, solamente vamos a parar cuando llegamos a los 20 puntos. If at this point your circular needle is too long for the amount of stitches that you have, you can switch to double pointed needles, or you can pull the cable out and knit in the magic loop. Okay? Si a estas alturas ya tu aguja circular se ha puesto de más, está muy larga para la cantidad de puntos que tienes, puedes cambiar de agujas a las agujas de doble punto, o puedes jalar el cable de la aguja circular sacando la aguja en magic loop y tejiendo. Va a depender de ustedes cómo lo quieran seguir. It's gonna depend on how you want to continue. I'm just gonna continue using my circular needles and just doing like a magic loop. So I knit one, slip, slip, knit, yes, knit 6 stitches, knit 2 together, knit 1. Así que tejer un punto, 2 puntos juntos con la inclinación hacia la derecha, tejer 6 puntos, 2 puntos juntos, un punto derecho y continuar. ¿Ok? Las vemos al final de esta vuelta. We have completed our row. So now we have 20 stitches left, 10 on each needle. And our next step is going to be closing the stitches and closing the top. Okay. Ahora ya llegamos al final de nuestra vuelta. Tenemos 10 puntos en cada aguja, un total de 20 puntos. Y el siguiente paso va a ser cerrar estos puntos. Ahora les voy a enseñar cómo se hace eso. I'll show you just in a minute how to close the toe. Okay, we are at the end of our knitting. We are ready to graft the stitches. We're going to use the Kitchener stitch, and before we get started, make sure that you leave a long enough tail before cutting off your working yarn. That is about 4 times the length of the opening, and you're going to use now your yarn needle, thread it, and I'm going to show you how to do this step by step. Entonces ya estamos listos para cerrar la media. Vamos a usar la puntada Kitchener. Asegúrense de dejar una hebra suficientemente larga, que sean como 4 veces el largo de la apertura. Vamos a usar nuestra aguja para lanas. Además, los puntos deben estar divididos de 10 puntos en cada aguja, porque teníamos un total de 20 puntos. Así que tienen que tener 10 puntos de cada lado. Make sure that you have 10 stitches on each needle. We had a total of 20 stitches, so I need 10 and 10 on each needle. So let's get ready to do the Kitchener. So we're going to work in pairs in the front, pairs in the back, pairs in the front, pair in the back. Siempre se van a usar en pares de adelante y pares de atrás. Y les voy a enseñar la manera más fácil, creo que esta es la manera más fácil. This is the easiest way. So we're going to start with the setup stitch. So we're going to work this one, and then they're going to become part of the pair. So let's say, vamos a empezar con estos que van los de inicio. Vamos a empezar entonces cosiendo la del primer aguja con esto de aquí atrás. So we're going to start out by as if to purl the first stitch. Okay. Y siempre voy a mantener entonces la tensión. Y como ya hice el revés,
purlwise. En el de atrás vamos a introducirlo como si fuéramos a tejer un punto derecho. So insert as if to knit. Like this. And I don't want to pull it really tight. Just want to pull it so it's not loose and it's not falling off the needle. Que no se suelte. Ahora vamos a empezar a trabajar en pares. Let's start the pairs. Siempre va a ser, la de adelante va a ser para derecho y el de atrás como si fuera del revés. So we're always, the front needle is going to be a knit needle and the back is going to be the purl. So, the way you won't lose it, I think I want to do it all in one step. So let's put it this as if to knit and let it out and go in purlwise into the second stitch, pulling the yarn through. Now the back, purl, take it off, knit, leave it on. Okay, can you guys see that? Se puede ver, se aprecia. Ok, vamos a la aguja de adelante para tejer and purl. I can't believe this, guys. Get down, Sammy. My video malfunctioned. Oh, gosh. And I didn't do the remainder of the Kitchener, but I'll have a link in the description below. Me disculpan, pero el video se dejó de grabar y no les pude terminar de poner la parte de la punta. Lo vamos a poner en la descripción abajo. Y a ver si la cámara permite ver toda la media, el calcetín ya terminado. It's kind of a big item. I need to have it hanging. I will have a bigger, wider angle. So here is your sock. I'll come back when I'm making sure that I'm recording. And we weave in ends, and we accessorize, and we hang it nicely. Stay tuned. I'll be right back. Hello, I'm back, and I'm feeling so proud. I've completed my stocking. I have all my end weave in ends. I added this little single crochet loop to hang it, and I also added these bells to make it more festive. So thank you for tuning in, for hanging out with me while I made this stocking. And please subscribe, click like, leave a comment, share it with your friends, and activate the bell to receive notifications when I post a new video. Entonces, amigos, ya terminé. Estoy súper contenta, orgullosa con el resultado de mi trabajo. Y le escondí ya todas las hebras. Le agregué esta guindadera de crochet. Y le puse estas campanitas para que sea así como más festivo. Y, por favor, suscríbanse. Denle un like. Déjenme un comentario. Si hacen uno, me gustaría verlo. Activen la campanita para recibir más notificaciones cuando publique otro video. Gracias, nos vemos pronto. See you soon. Bye bye.